¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora con Manuel Rivera. Él es miembro del equipo de glosas croniquenses. Bueno, Manuel Rivera es licenciado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente es estudiante de la maestría de Historia en Convención en Estudios Andinos de la Universidad Católica del Perú. Además, Emanuel es paleógrafo y docente y es asistente de investigación del doctor Guillermo Koch en Consulpatcu. Su tesis de licenciatura fue Los incas difuntos y el establecimiento de un orden sagrado, el culto al Inca Huayna Cápac durante la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? De 1527 a 1560 fue el rango de años de su trabajo. Esta tesis fue aprobada con excelencia académica en el año 2022. Bueno, antes, Manuel, como miembro de Glosas Croniquenses, ha elaborado el glosario andino y la presentación de la relación de Pedro Sancho. Y bueno, y también la presente ficha léxica. Adelante, Manuel. Gracias Daniel por la presentación. Muy buenas tardes con todos los presentes. Como bien ha mencionado Daniel, en esta oportunidad voy a presentarles el resultado de un trabajo que pude realizar gracias al apoyo con los miembros de Glosas Croniquenses. Es un trabajo que forma parte de todo el desarrollo del quehacer investigativo que llevamos a cabo en el proyecto Glosas Croniquenses dirigido por la doctora Lidia Fosa. Y en este caso es una ficha léxica que aborda lo que es un poco poner sobre la mesa algunas reflexiones desde un punto de vista sobre todo históricas acerca del nombre del Inca Atahualpa, partiendo sobre todo de un trabajo inicial que realicé el año pasado, específicamente sobre la relación de Pero Sancho, que es una de las crónicas tempranas del periodo de la conquista del Tahuantinsuyo. En este caso, entonces, me gustaría comenzar con ciertos alcances preliminares. En primer lugar, estamos hablando entonces de un ejemplo de una terminología indígena, específicamente un antropónimo inca. Y es interesante porque según las últimas investigaciones en torno a la etnohistoria andina y específicamente a la historia del Tahuantinsuyo, vemos que hay diferentes mecanismos que los incas utilizaban para poder establecer su dominio sobre las diversas etnias y macroetnias andinas y también sobre los diferentes grupos sociales, por así decirlo, que conformaban el Tahuantinsuyo. No solamente eran, por ejemplo, diferentes mecanismos religiosos de culto o los mecanismos de memoria en torno, por ejemplo, al uso de los quipu o los cantares, sino también es muy posible que el uso de antropónimos incas con una etimología determinada hayan servido también con esta finalidad de poder establecer cierto dominio sobre la población a partir de cómo se iban denominando los diferentes personajes que formaban parte de la élite inca en un periodo determinado. Y en este caso particular, estamos hablando de el Inca Atahualpa, que formó parte de un contexto de encuentro, de contacto, de violencia, de intercambio cultural y un proceso sobre todo que históricamente para este periodo es un proceso de inicio de la colonización. Y es un inicio de la colonización no solamente desde un punto de vista religioso, económico, político, y, y también económico, valga la redundancia, sino también lingüístico. ¿Por qué? Porque los primeros registros que se van a tener en este periodo de estas diferentes lenguas indígenas son registros que van a ser recogidos por hispanohablantes. Y estos hispanohablantes, que en su mayoría eran pues los primeros conquistadores, como Pedro Sancho de la Hoz, Hernando Pizarro, eh, Estete, Jerez, Cristóbal de Mena, entre otros, van a estar directamente involucrados con el fin de la conquista y la manera en cómo van a ir estableciendo los mecanismos de dominio sobre el espacio geográfico que iban conociendo, iban recorriendo, etcétera.
Y por eso entonces, partiendo de esta premisa, un poco contextualizando el objeto de estudio del presente trabajo, hay que recordar que este proceso de colonización de lenguas andinas se va a dar en el periodo temprano de 1532 a 1534, y es un proceso, como también plantean destacados investigadores en la materia, como Rodolfo Cerrón Palomino, de quien recojo sus planteamientos, es un proceso que se puede entender que la antroponimia inca fue parte de un proceso de captación, traducción y transcripción. ¿Qué quiere decir? Se captaba de manera sonora, auditivamente, estas lenguas indígenas, lenguas que eran pues esquivas al vocabulario que era utilizado por los españoles en aquel periodo. Este proceso de captación era secundado por un proceso de traducción, era la nomenclatura, la terminología indígena era traducida por parte de estos primeros conquistadores, los primeros escritores de las fuentes históricas que tenemos de este periodo temprano, y por último el proceso de transcripción, cómo lo pasaban de manera ya en su propia grafía en los textos, cartas, relaciones, etcétera, que iban ellos difundiendo. Así que parte de este proceso histórico es cómo se va a empezar a desarrollar este fenómeno de la antroponimia inca. Como hay que recordar, no tenemos fuentes indígenas como tal que nos permitirían pues acercarnos un poco más sobre el registro lingüístico de esta antroponimia inca. Sin embargo, sí tenemos diferentes tipos de fuentes que nos ayudan un poco a poder plantear ciertas posibilidades, ciertos alcances, comparando o contrastando también con otros tipos de fuentes que la investigación interdisciplinaria nos permite poder desarrollar. En este caso particular, cuando hablamos de las fuentes históricas, estamos hablando particularmente sobre el caso de las crónicas tempranas, y el registro que se tiene más temprano del nombre del Inca Atahualpa es con el uso del término Atabalipa, y es un registro que fue recogido por Hernando Pizarro en 1533, como pueden ver ahí en la cita, y posteriormente ya desde la década del 50 del siglo XVI hacia adelante ya se va a empezar a registrar el nombre del Inca con el compuesto Atahualpa, como sostiene Cerrón Palomino. Lo interesante es que en las fuentes posteriores de inicios del siglo XVII ya se va a empezar a identificar el nombre del Inca Atahualpa, como de alguna manera también en la actualidad se le conoce. Ustedes pueden observar aquí en la parte derecha, bueno, está a mi derecha, uno de los dibujos de Huamán Poma de Ayala, y pueden ver ahí debajo de el título Conquista en los baños estaba, y en la parte inferior, en la tercera línea, ven Atahualpa Inca, ¿no? Atahualpa Inca. Y es interesante entonces poder ir un poco situándonos a partir de cómo las primeras fuentes de aquella época iban registrando el nombre del Inca. Ahora, partiendo entonces de lo que es esta antroponimia de Atabalipa o Atabaliba, se puede ver que hay diferentes eh, cronistas de aquella época que en su mayoría han sido parte del proceso de la conquista, han estado dentro de las guerras de conquista y liderados por Francisco Pizarro. Ustedes pueden darse cuenta en los años que están entre corchetes, que son los años de elaboración de estas fuentes, que estamos hablando de registros tempranos de aquel periodo, ¿no? Como de Jerez, Mena, Sancho, Estete, el propio Fray Vicente Valverde, y posteriormente otros escritores como Trujillo y Pedro Pizarro, que estuvieron en aquel momento de la conquista, pero que van a escribir a posteriori. Todos ellos van a utilizar el término Atabalipa para nombrar al Inca Atahualpa. Posteriormente, ya otros cronistas más consolidados de alguna forma por la historiografía, esto quiere decir son mucho más citados, hay un mayor consenso de poder utilizar la información que estos cronistas poseen, como Cieza de León, el propio Zárate, Bartolomé de Segovia, Castro y Ortega, Ondegardo y Santillán, son ya cronistas de mediados del siglo XVI para adelante. Ellos también van a nombrar al Inca de esta manera. Algunos casos particulares, como por ejemplo el error de grafía de Ondegardo y Santillán, utilizando los nombres de Tabalipa, Tabalica o Tabaliba. Acá, ¿qué es lo interesante en esta primera parte?
que cuando estamos hablando de este primer registro del nombre del Inca, es evidente, como plantea Cerrón Palomino, que estamos hablando de un proceso de captación errado, es un proceso de captación muy primigenio, está cargado de ignorancia por parte de estos escritores, por parte de los españoles, de una casi nula o un casi nulo entendimiento de las lenguas indígenas. Sin embargo, lo que se puede acá un poco reflexionar y puede llamar la atención es justamente es quién habría sido el difusor historiográficamente hablando de este primer registro, ¿no? Las posibilidades entran en torno entonces a Hernando Pizarro, Cristóbal de Mena y Francisco de Jerez. ¿Por qué estos tres autores? Porque son los primeros que van a escribir en aquel momento y que van a interactuar con los otros. Hay una hipótesis que manejamos, por ejemplo, acá como parte del equipo de glosas croniquenses, la posibilidad de que estos cronistas de la conquista, como los llamaba Porras, o cronistas de la invasión, tenían una suerte de un intercambio, de un discurso, un diálogo constante y que posiblemente estos usos tempranos de la antroponimia inca eran usos ya concebidos como parte de una suerte de consenso dentro del discurso de guerra o de conquista que manejaban estos cronistas tempranos. Y esto llama mucho la atención porque entonces explicaría un poco por qué es reiterativo el uso de esta antroponimia, que gráficamente sería una antroponimia errada, como vamos a ir viendo más adelante. En esta cita, por ejemplo, de Jerez se puede ver lo que les estaba explicando, o también la de Sancho. Ustedes pueden ver que ambos autores, dicho sea de paso, estos dos autores han sido secretarios de Francisco Pizarro, utilizan el término de Atabalipa para referirse al Inca Atahualpa. Un caso interesante es que por parte de Pero Sancho, él utiliza a Tabalipa no solo para mencionar al Inca Atahualpa, como ustedes pueden ver en la segunda cita, sino también utiliza este término para poder mencionar al hermano del Inca Atahualpa. Este hermano va a aparecer justo en el momento posterior y de que Pizarro ejecuta al Inca Atahualpa, aparece su hermano que según Betanzo sería Tupahualpa, y este Tupahualpa habría sido el primero de los demás incas que va o bueno, el primer inca que va a ser nombrado por el propio Pizarro y que posteriormente va a morir o posiblemente cae envenenado, etcétera. No hay una suerte de consenso en ese periodo de transición. Y es interesante porque Sancho utiliza la misma nomenclatura para llamar al Inca Atahualpa a su hermano de igual manera, ¿no? Nos podemos preguntar en esta parte de la explicación por qué. Una de las hipótesis que se maneja en este trabajo inicial, que me gustaría remarcar esta parte, es un trabajo inicial porque de alguna forma lo que se busca en este trabajo es poner sobre la mesa esta discusión y poder intercambiar algunas ideas, comentarios, etcétera, que se pueda tener por parte de cada uno de los oyentes y continuar el desarrollo de esta investigación, ¿no? Hay mucho interés también por analizar la historia de los incas y particularmente sobre la antroponimia. También llama mucho la atención el uso que posiblemente los incas o la élite inca le haya dado y cuál ha sido este rol o cuáles han sido las funciones que ha podido haber cumplido. Justamente sobre estos primeros registros, la crónica de Pero Sancho hasta ahora no se ha encontrado, se encuentra extraviada a la espera de que se pueda encontrar. La esperanza está ahí, es latente. Pero lo que se tiene es una edición que fue hecha por un autor italiano. Este autor va a traducir la crónica de Pero Sancho al italiano y la va a publicar en 1556. Si no me equivoco, es Giovanni Ramusio. Y ustedes pueden ver en este dibujo que forma parte de esa traducción publicada a mediados del siglo XVI en Italia, pueden ver ahí el nombre del Inca Atabalipa, ¿no? Como que de alguna forma entonces complementa lo que Pedro Sancho, el autor de esta crónica, indicaba, ¿no? Es interesante entonces poder ver cómo también en este periodo tan temprano ya en Europa se estaba difundiendo la historia de lo que estaba pasando hace no más 3 décadas aquí en el espacio andino. Hay un aspecto interesante y que creo que quizá muchos de los que llaman la atención el nombre del Inca Atahualpa pues tienen en cuenta, que es esta relación de Atabalipa o Hualpa o el propio Atahualpa con un posible significado de la gallina. Eh,
esta referencia, si bien no ha sido parte importante de este trabajo, sí la hemos notado para mencionar que como, por ejemplo, Ataballipa o Atabaliba, según Santo Tomás, en 1560 estaba relacionándose con el significado de gallina y que posteriormente va a ser denominada en los Andes centrales como Hualpa, ¿no? Justamente este dato lo conversábamos con Daniel, de cómo va a ir continuando este significado de la gallina con el término Hualpa, pero que sin duda alguna, y esto lo plantea Cerrón Palomino, estamos hablando de un significado secundario a posteriori, que se va a dar posteriormente de la conquista y de lo que va a ser la ejecución del Inca Atahualpa. Hay que recordar, y esto también lo conversamos con nuestra directora Lidia Fosa, que este caso particular de la etimología del nombre del Inca con gallina responde a una posición colonizadora sobre la memoria del Inca y su rol, en este caso relacionado con adjetivos hispanos como cobarde o pusilánime, según los autores que mencionan justamente estas referencias, ¿no? Hay que recordar que estos registros tempranos se dan justamente en un contexto de guerra, en un contexto en donde los autores quieren también legitimar sus acciones y estas acciones respondían sobre todo a los intereses de invasión, de dominación que tenían los españoles en este periodo de la conquista del Tahuantinsuyo. Y particularmente, por ejemplo, en el caso de la antroponimia del Inca, podemos ver que una propuesta que se sujetaría más a los avances de las investigaciones, no solamente por parte de la historia, sino también por parte de la lingüística, es el término compuesto de Atahualpa, que significaría dichoso en la guerra. Sobre esto hay diferentes autores que ya lo han planteado, entre otros Cerrón Palomino, César Itier, y ellos plantean cómo posiblemente este sería el antropónimo moderno, modernizado del Inca Atahualpa, ¿no? Ellos se sujetan o citan también diferentes autores, como acá les comparto en la diapositiva, y que están, por ejemplo, explicando, en el caso de González Holguín, ya para el siglo XVII, que Atau o Ataucay significa la aventura en guerras, mientras que Hualpaihuana es el diligente trabajador fervoroso y animoso como un fuego. Lo interesante de este significado es que cuando uno analiza o contrasta esta información de carácter lingüística con, por ejemplo, antroponimia inca, sobre todo en la etapa contemporánea de no solamente el Inca Atahualpa, sino sus familiares, el propio Huayna Capac, que es su padre, etcétera, podemos ver diferentes ejemplos que nos permiten complementar esta suerte de relevancia que tendría el nombre del Inca Atahualpa, partiendo de que la antroponimia de la élite inca cumple una finalidad también de carácter, a partir sobre todo de lo que es establecer un dominio, un poder, una jerarquía, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, teniendo en cuenta este compuesto Atahualpa, en el término Atau tenemos los nombres de diferentes personajes como Topa Atau, Atau Inga Yupanqui o Atau Rimache. Y en Hualpa, que llama mucho la atención este término, tenemos los casos de Tupacusihualpa, Topahualpa, Huamahualpa, Cusihualpa, todos estos son familiares de Huayna Capac. Luego Titu Cusihualpa, el hijo de Inca Roca, Hualpa Rimache, miembro del élite Inca, y Apo Hualpaya, gobernador Inca, ¿no? Llama la atención entonces que no solamente es el caso de Atahualpa, sino que tenemos otros personajes de la élite inca que se les ha registrado en diferentes fuentes, cuya antroponimia contiene uno de estos dos vocablos, ¿no? Para ir ya por la parte final, hay otra fuente interesante de este periodo. Me gustaría mencionar también o agregar de que para este periodo las fuentes que se han revisado en su mayoría son fuentes del siglo XVI y se han contrastado también con fuentes del siglo XVII. ¿Por qué el siglo XVI le hemos puesto mayor énfasis? Por dos aspectos. El primero es porque al analizar a un personaje que se sitúa en ese periodo se ha considerado bien históricamente hablando, sobre todo, recoger los primeros registros, no ir desde el origen hacia adelante. Y por otro también porque en glosas croniquenses tenemos un especial interés por
recoger, revalorar la historia andina de aquel periodo del siglo XVI, que es el periodo no solamente en donde se desarrolla la conquista, sino sobre todo es un periodo muy rico en contactos culturales, en intercambios culturales, y también es un periodo en donde hay una gran cantidad de fuentes para poder explotar, para poder analizar, y eso es parte del quehacer académico de glosas croniquenses. Una de estas fuentes que en la actualidad se está trabajando es el discurso de los quipucamayos. Los quipucamayos eran funcionarios incas muy importantes, eran parte de la élite inca en el Cusco y que tenían como finalidad el registro de importante información. Esta información, como se puede ver en esta maravillosa fuente, está ligada justamente a la élite inca, a cada gobierno de los incas, y estos quipucamayos también mencionan el nombre del Inca Atahualpa, que lo citan como Ataovalpa Inga, como pueden ver en la primera cita, ¿no? Lo relacionan inclusive de que tendría un nombre, o que se le llamaba así como Tixi Capac Inga, y llama mucho la atención, sobre todo por el término Tixi, que está también vinculado, por ejemplo, entre otros antropónimos o entre otras nomenclaturas con la deidad andina Tixi Viracocha, ¿no? El antropónimo Ataovalpa Inca, como pueden ver en esta siguiente cita, es el mismo que se plantea de origen puquina, como sostiene Rodolfo Cerrón Palomino, cuyo vocablo valpa, variante gráfica, sería parte de un compuesto como Inti Cusivalpa y Topa Cusivalpa, que según estos quipucamayos, que eran personajes que vivían en el Cusco y que tenían directo contacto con la élite inca porque formaban parte de esta, estos eran los nombres de Huayna Cápac y Huáscar respectivamente. Entonces, Inti Cusivalpa, Topa Cusivalpa, Atao Valpa, se entiende entonces que estamos hablando de una suerte de continuidad por parte de la antroponimia inca, ¿no? Y en el caso de los dibujos de Fray Martín de Murúa, también podemos ver aquí en la parte inferior del el asiento del Inca Ataovalpa, podemos ver ahí también el nombre del Inca, ¿no? Ataovalpa Inga, dice en la parte central del dibujo. Estos son algunos registros entonces ya para ir avanzando sobre el término Valpa, que permite también un poco complementar lo que venimos hablando, como por ejemplo el vocablo Valpa estaría relacionado a lo que plantea Susan Ramírez en torno a la sucesión posicional de los descendientes de Huayna Cápac. ¿Esto qué quiere decir? Lo que veníamos hablando anteriormente de cómo se repite el uso de estos vocablos y nos daría un indicio de que esto estaría ligado a factores de memoria y legitimidad. Memoria porque estaríamos hablando de una relación vinculante a la panaca de Huayna Cápac, a la familia del Inca Huayna Cápac, y la legitimidad de esta porque era sin duda alguna necesario legitimar el poder a partir de diferentes mecanismos de memoria. No solamente, por ejemplo, sería el culto a los incas difuntos y con estos incas difuntos se legitimaba el poder del inca sucesor y también de la coya sucesora, sino que también posiblemente sería a partir del uso de estos antropónimos incas, ¿no? En el caso de Tixi Capac, no solamente estaría involucrado con la deidad andina, sino también inclusive con el nombre que significaría Señor del Mundo, según Sarmiento. Y Sarmiento indica que es el nombre del Huauqui, del Inca Atahualpa. Hay que recordar que los Huauquis eran objetos, en su mayoría líticos, que tenían como concepción ser hermanos del Inca. O sea, en la cosmovisión inca, los Huauqui tenían la misma importancia, relevancia, función sagrada en el Tahuantinsuyo, al igual que el propio Inca. Así que esto sería interesante porque nos estaría también dando un indicio de que la antroponimia inca tiene una finalidad sagrada y estaría involucrada también con los ancestros. No podríamos desligar la parte de las panacas, la memoria, con los ancestros, porque hay mucha evidencia que ya nos permite sostener este vínculo estrecho que había entre los vivos de la élite y los muertos, ¿no? Era como que los muertos legitimaban la acción, la función social que ejercían los vivos, ¿no? Justamente muchos de estos autores que se han citado registran diferentes mecanismos, diferentes costumbres mortuorias que los incas llevaban a cabo en el Tahuantinsuyo, no solo en el momento de la conquista, sino también inclusive 4 o 5 décadas después.
Ya para ir terminando entonces, podemos ver que los diccionarios de lenguas indígenas van a registrar ya el nombre del Inca Atahualpa, lo van a citar como Inca Rey, por ejemplo, según Blas Valera. González Holguín va a decir que es el Inca de Quito, dichoso en guerra. Y más adelante Santa Cruz Pachacuti Yanqui va a narrar que en Cajamarca al Atao Hualpa echa preso Pizarro en la cárcel y allí canta el gallo y Atao Hualpa Inca dice hasta las aves saben mi nombre de Atao Hualpa, ¿no? Esto es interesante porque de alguna forma ya esta cita que es de la segunda década del siglo XVII nos ayuda un poco ya a entender también cómo se estaba ya concibiendo la relación del nombre del Inca con el gallo, con el canto, con esta ave de corral de alguna forma, ¿no? Si bien esta parte que llama mucho la atención esta cita nos permitiría también inclusive ahondar con mayor profundidad este aspecto puntual, ¿no? Según Seligman, Hualpa también estaría ligada a un Pachacuti, un cambio de orden, una transformación. Y por otro lado, según Cristóbal de Albornoz, también Valpa estaría ligado a un género de baile en el Taqui y Oncoy, que fue un movimiento ritual que estaba ligado sobre todo a diferentes tipos de bailes, movimientos corpóreos, que se desarrolló sobre todo en un proceso de persecución contra las huacas por parte de la iglesia. Y en este caso hay una cita de Albornoz que dice, cito, procurar destruir estos hualparricos, que eran estos géneros de baile, aunque sean de valor porque en viéndolos les viene a la memoria los ritos pasados. Fin de cita. Que quisiéramos de alguna forma acá sugerir es que si se dan cuenta la terminología que está en torno al nombre del Inca Atahualpa es una terminología que tendría un vínculo con la memoria, con la legitimidad. Y esto llama mucho la atención porque entonces complementa lo que ya de alguna forma sabemos como parte de los incas, que es que estaban directamente ligados con los elementos de parentesco, el estrecho vínculo también con sus ancestros y cómo tenían la necesidad de poder formar parte de este sistema sagrado de actualización de los ritos en donde los ancestros también formaban parte, ¿no? Aparentemente, ya para ir concluyendo, pueden ustedes también dar lectura acá a estos ciertos, algunos alcances a modo de conclusión. Aparentemente no solamente los cuerpos de los incas difuntos, los cantares, los quipus, servían las huacas, etcétera, servían como elementos de mecanismos de poder, sino también la antroponimia inca, la forma en cómo se les denominaba a los incas, ¿no? Ahora, no podríamos nosotros esto sostenerlo como un resultado final. Lo que podríamos hacer es que se está planteando como una suerte de hipótesis para seguir analizando otros ejemplos. Sería una maravilla pues encontrar mayores fuentes en donde nos den más luces al respecto, pero hasta lo que se ha ido avanzando en la actualidad es posible sostener que el nombre Atahualpa, temprano del Inca Atahualpa, fue resultado de un proceso errado de captación y transcripción, producto de casi una nula familiarización de los españoles sobre las lenguas indígenas. Y por otro lado, la manera moderna que se podría escribir el nombre del Inca Atahualpa sería Atahualpa, que significaría el dichoso en la guerra. Finalmente, entonces, no veamos solo el proceso de la conquista por parte de las características más convencionales que se tiene a partir de lo que va a ocurrir, sobre todo en la captura de Cajamarca del Inca Atahualpa, sino también hay que ver que es un proceso en donde se inicia la colonización de las lenguas indígenas y que a partir de esto, por ejemplo, nos estarían dificultando, y ahí está el desafío y por tanto también lo interesante del trabajo que venimos realizando, de poder identificar cuál era esta etimología de la nomenclatura de los grupos de élite, ¿no? Y cuál ha sido esta continuidad, por así decirlo, ¿no? Y ese trabajo no sería posible si no es también lo que se viene trabajando, lo que se viene haciendo por parte de los demás integrantes de glosas croniquenses, ¿no? Así que, bueno, era lo que quería un poco comentarles el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. Bueno, quería así un poco comentarte, sobre todo sobre esta parte de que Hualpa era parte de los nombres de tanto de Huáscar como de Huayna Cápac, Bueno, ¿no? capa. De Huáscar, no sé, creo que sí es conocido, pero no sabía el caso de Huayna Cápac también.
y no sé si esto corresponde a una parte de la nomenclatura incaica, ¿no? Para poner nombres. Y bueno, otra duda que me surgía era que en una de las primeras menciones a Atahualpa es como el Cusco joven, ¿no? Que Ujú. no sé si esto es simplemente Mm. mala interpretación o es porque los intérpretes eran tayanes y los tayanes conocían, no sé, comprendían así a los incas o les llamaban cuscos. Probablemente utilizaban este nombre, bueno, para todos los incas, ¿no? Por su origen. No sé, Manuel, creo que además hallaste que mayormente Hualpa aparece o sea, en las personas que llevan este nombre, pues la mayoría son de fines del imperio, ¿no? Más que al comienzo, ¿no? Pareciera que es. Hay dos casos que es un poco más temprano, pero en su mayoría son, sí, del periodo de Huayna Cápac hacia adelante. Sí, eso me parece que es bastante para analizar también, ¿no? Bueno, y además que creo que no comprendemos todavía mucho cómo se ponían los nombres, ¿no? O sea, tenemos esta Mm. relación eh, o sea, de los procesos de idolatrías de Cajatambo, ¿no? Ahí sabemos un poco de cómo se ponían nombres, algo también por ahí pone Domingo de Santo Tomás, pero no sabemos Ujú. qué tanto esto era aplicado a los mismos incas, ¿no? Claro. Sí, ahí tenemos varios huecos todavía de información. Sí, sin duda. Sin duda. En realidad lo que llama mucho la atención, por ejemplo, es cómo se registra el término Valpa, ¿no? O Hualpa. Eh, Uno podría, o sea, quizá lo más simple de poder sostener ahora o plantear o sugerir sobre todo es que, bueno, estamos hablando del Inca Atahualpa y tiene una relación directa con la Panaca de Huayna Cápac y por eso se entiende que el antropónimo del Inca Huayna Cápac, según estos quipucamayos, también contiene el término Valpa, pero hay que recordar también que para el grueso de los cronistas del siglo XVI sobre todo, de alguna forma el Inca que se tenía más información era justamente el Inca Huayna Cápac. Entonces, quizá por ahí tendríamos cierto registro más con mayor precisión, si se podría decir, porque igual esto es parte de alguna suposición, eh, sobre la antroponimia de los personajes de élite que giran en torno a Huayna Cápac, ¿no? Igual no deja de llamar la atención, ¿no? Porque no solo es Huayna Cápac, sino también es Huáscar, también es Topahualpa, que es otro hijo de Huayna Cápac, y el propio Atahualpa, ¿no? Yo me pregunto por qué Pero Sancho se equivocó en utilizar Atabalipa para Atahualpa y Atabalipa para Topahualpa, ¿no? Quizá auditivamente el Hualpa un poco como que lo llevó a poder mencionar rápidamente a ambos, o quizás Sancho no estaba presente en ese mismo momento en que aparece Topahualpa, fue solo a oído, entonces es muy interesante cómo, más allá de saber pues estas preguntas quizá más puntuales de cómo fue o quién fue, es cuál era la función de esta antroponimia inca, ¿no? Y creo que con el avance de las investigaciones se va a poder un poquito ir encontrando ciertas luces, ¿no? Hasta el momento lo que sí se podría sostener es que la nomenclatura que los incas utilizaban eh, tiene una connotación sagrada. Creo que con la documentación, por ejemplo, que se tiene no solo de las crónicas, sino cuando uno puede comparar con la antroponimia de Huacas, la antroponimia de Malquis, que hay en otras colecciones documentales, ya no hablo de los incas, sino por ejemplo de la serie de idolatrías en Huarochirí, mayormente, uno puede encontrar también esta relación directa con el nombre de un Malqui o de una Huaca y una relación sagrada en la parte etimológica del nombre, ¿no? Su significado. Eh, por el caso del Cusco joven, sí llama la atención porque usualmente los cronistas tempranos lo que hacen es mencionan el Cusco viejo para Huayna Cápac y el Cusco para Huáscar, ¿no? Yo recuerdo que Susan Ramírez justo sobre esto plantea algo interesante y que también particularmente en glosas croniquenses lo estamos discutiendo de manera constante, es que parece que la toponimia andina eh, responde
o estaría ligada también a una suerte de personificación de elementos de culto o elementos sagrados? Puede ser porque en ese valle se encontraba una huaca y lleva ese nombre, o el Cusco lo relaciona también porque así se denominaban a los gobernantes incas en ese momento, y por eso se recoge o se adapta la toponimia al lugar, ¿no? Lo que plantea Susan Ramírez es justamente que mucha toponimia que hay en el espacio andino tiene esta connotación, o sea que es posible que el nombre de ciertos lugares estaría respondiendo a que son nombres de ancestros o nombres de huacas. La pregunta es cuáles, ¿no? O sea, no sabemos con exactitud cuáles serían, pero, por ejemplo, el uso del Cusco a mí me hace recordar, eh, en la costa norte es mucho más claro esto. Nos estamos yendo un poquito, ¿no? Pero en la costa norte, eh, el dios Yambayek, por ejemplo, Yapayek o Ayapayek, está relacionado al nombre del Lambayeque. Lo he leído en una crónica, no tengo ahorita el dato exacto, pero en la costa norte hay como que más evidencia para un poco sostener esta hipótesis de Sunza Ramírez, ¿no? O sea, en palabras simples, lo que ella plantea es que ciertos sitios tienen una nomenclatura que responderían a un culto de una deidad o a un ancestro. Es como que se sacraliza el espacio geográfico por medio del uso de este nombre, ¿no? Entonces, quizá en el caso del Cusco ha podido utilizarse de una manera similar, no se sabe, ¿no? Pero sin duda alguna en el nombre del Inca Atahualpa hay referencias que nos permitiría sostener de que tiene una connotación que está ligada a algo sagrado, ¿no? Porque el sistema de parentesco era fundamental para el caso de la élite inca, y en realidad, como bien ya sabemos, para las diferentes sociedades andinas, ¿no? Eh, y eso es lo que particularmente me ha llamado la atención, ¿no? Pero claro, eso ya es parte de las discusiones que sin duda alguna pueden venir en el futuro inmediato, ¿no? Muchas gracias, Manuel, y bueno, y muchas gracias al público que nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. Buenas noches.